Ok, esta es nuestra clase número 6. Nos toca presentar algunos pasajes bíblicamente hablando. De hecho, una de las más grandes defensas, que he tenido como expositor y como maestro es de presentar principios bíblicos. Martín Lutero le dijo al clero, a la Iglesia Católica, a los grandes, a los grandes allá a lo que llamaban al Sanedrín en esos tiempos. Le digo a los grandes líderes de la Iglesia Católica: demuéstrenme ustedes que yo estoy equivocado por la palabra y me retractaré de lo que estoy enseñando. Punto. No que la tradición de la Iglesia Católica, esa es la tradición de la Iglesia Católica. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? O sea, a veces nosotros, por mantener la tradición, los estatutos de la organización, pues independientemente de lo que la palabra diga, eso a mí no me interesa. A mí sí me interesa esto. Primero la palabra. ¿Ok? E igual estaba lleno el Sanedrín de tradición. Vosotros, por guardar vuestra tradición, quebrantáis los principios del reino, dice eso. Los mandamientos de Dios. Vamos a dar textos como te demuestra que todo lo que tú vas a recibir está en proporción directa de la capacidad que tengas para recibir, desde el punto de vista cuantitativo. Dice en Mateos capítulo 25, verso 15, dice: a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Oiga el término capacidad. Observe que el texto dice que se dio de acuerdo a la capacidad que tenían los que habían de recibir. Más adelante, en los versos 28 y 29, se demarca con mayor ahínco la necesidad que se requiere de tener capacidad para seguir recibiendo de Dios. Analicemos los textos mencionados. En Mateo 25, 28, 29 dice: quitadle, hablando después que se le entregó a todos de acuerdo a la capacidad que tenían para producir. Una vez que su Señor llegó y regresó, dice que el que tenía 5 talentos le entregó 5 porque ganó 5, el que tenía 2 le entregó 2, ganó 2, y el que tenía 1 no le entregó nada, sino que lo enterró, lo sepultó. Entonces Jesús en el relato dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Pero estamos hablando de 5, pero 5 son 10. 5 fue el capital, 5 las ganancias, son 10. Porque el que tiene le será dado. ¿El que tiene qué? Vamos, ayúdeme a interpretar la Biblia, porque yo casi de esto no sé. ¿El que tiene qué? Ganancias, que indica capacidad. Porque al que tiene, que le será dado y tendrá más. Que tendrá más. Oído que Jesús está hablando de capital y está hablando de ganancias. Dice: porque al que tiene que ganancias le será dado y tendrá más que capital para que obtenga más ganancias. O sea, se convierte en un agente generador del reino. Y el que no tiene que ganancias, aún lo que tiene, ¿qué es lo que tiene si no tiene? El capital le será quitado. O sea, estamos hablando de una ganancia, estamos hablando de un capital. O sea, Dios nunca, métase esto en la cabeza, en su espíritu, nunca Dios le va a entregar a usted nada para perder. Así de sencillo. Si analizamos el pasaje, nos podemos dar cuenta que lo que se le va a quitar al que no tiene es lo que tiene. En este caso es el capital, que indica la inversión, y lo que no tiene es ganancia, que demuestra su incapacidad. El capital que se le quitó al que no obtuvo ganancia, se lo dan al que sí obtuvo y demostró su capacidad para producir, para aumentarle el capital para que tuviese más ganancias. Esto indica que Dios, siempre que va a invertir sus recursos en el reino, lo hace
para ganar y no para perder. Jamás él, quien Dios, le entregará sus bienes a quienes no tengan capacidad para recibir. Pasemos a dar otro ejemplo para mayor incomprensión. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. La razón es que el odre viejo no tiene capacidad para mantener el vino nuevo, porque la fermentación del vino hace que el odre se rompa. Jesús es claro en el asunto. Él dice que por causa de la incapacidad del odre, oído, para mantener el vino, hay pérdidas tanto en el vino como en odres. Volvemos a los mismos, Dios no va a invertir para perder. Es decir, aquí quien representa el odre eres tú, o era el judío, y el vino representa la revelación, la palabra revelada, la nueva revelación que Jesús estaba recibiendo e impartiendo en dichos y en hechos que ellos no entendían y que les movía al piso. Sanaba los sábados, comía espiga los sábados, comía con publicanos, comía con pecadores. O sea, hace totalmente lo contrario, pero lo que Jesús está haciendo es producto de una formación que el hombre tiene, de una revelación que recibió de Dios, de una palabra de gracia. Ellos no entendían porque estaban en un terreno de desgracia y de condenación. Por eso dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. No está hablando de la letra universitaria de estudiar. La letra está hablando de la ley y el espíritu está hablando del espíritu de la ley, que se van literalmente a tomar la ley tal como está escrita, pero se olvidan de la misericordia. Es lo que se está hablando allí. Entonces Jesús dice que a causa, oiga, esto es tremendo, que a causa de la revelación que él te venía teniendo, recibiendo de parte de Dios, habían gentes que no tenían capacidad para recibir este tipo de palabra, porque no solamente se pierde la palabra, sino que ellos se extravían en esa palabra. Llevando esto como una verdad paralela a lo que estamos enseñando en cuanto a capacidad, hay gentes que no están capacitados para recibir dinero de parte de Dios, porque no solamente se pierde el dinero, sino que se pierden ellos como personas. Entonces mejor lo dejamos pelando como están. ¿Aló? O sea que el problema no es Dios, el problema lo tienes tú, que no estás capacitado para recibir. Dios quisiera darte, pero no tienes capacidad para recibir. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 7, dice que el aceite de la tina no fluyó por causa de no haber tinas vacías. Observe que no había capacidad para vaciar el aceite fluyente a causa del milagro. La fluidez del aceite dependía de la capacidad. O sea, profeta, ¿qué? Es que el vino no fluyó más. ¿Tienes tinas vacías? No, entonces ¿dónde vas a echar el aceite que va a fluir? Si no tienes más tinas, no hay más aceite. Si hubieses tenido más tinas, más aceite hubiese fluido, porque Dios da de acuerdo a la capacidad que tengas para recibir. El texto dice, mi copa está rebosando, no derramando. Y rebosar y llegar hasta el tope, que se le cae una gota, se derrama. Porque Dios nos da bendiciones para derramar. El apóstol Pablo es muy claro en cuanto al asunto de la capacidad y lo estableció como principio. Pero también digo entre tanto, cito, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Observe, según Gálatas 4:1-2, el pensamiento de Pablo, observe que el heredero y el esclavo tienen un denominador común, que ambos no pueden recibir la herencia, el esclavo por no ser heredero y el heredero por no tener capacidad por ser niños, que demuestra su inmadurez y su incapacidad. O sea, el término que utilizó el griego, del griego para hacer referencia a la niñez en relación al heredero es nepio, que demarca una condición inmadura, inexperta, sin habilidad, tiene que ver con no tener noción de las cosas. Un neófito incapaz, jamás Dios confiaría sus recursos a alguien con estas características. Él sabe que lo perdería todo o que es perderlo todo. ¡Qué tremendo! Que Dios, siendo tú su hijo, quisiera darte las grandes cosas que te quiere dar, pero sabiendo que la vas a botar, no te las da. El problema lo tienes tú, no Dios. En Mateo se nos da una enseñanza que pocos la han captado. Y miren lo que viene. Usted ha leído Biblia, no ha estudiado. Y que tiene que ver con el motivo correcto.
o incorrecto del corazón en el área financiera. Vamos a leerlo. Maestro, esto está hablando de dinero. Mire lo que viene. En Mateo 16, Mateo 6, 19, 21, Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra. ¿De qué está hablando, papo? ¿De qué está hablando, mi hermano? De dinero, billete. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Eso está en el verso 19 al 21. Vamos, sigamos la dirección de pensamiento, no se pierda, sigue para abajo el callejón, no se salga de allí. Luego en el mismo capítulo, verso 24, observe que saltamos del 21 al 24, pero nos falta el 22 y el 23. Ya lo vamos a analizar, que está en el medio. Luego en el mismo capítulo, verso 24, Jesús complementa el pensamiento y diciendo: ninguno podrá servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Observe que en el verso 19-21 del capítulo 6 de Mateo está hablando de plata, y en el verso 24 sigue hablando de plata, pero en el verso 22 y en el verso 23, lógico que también está hablando de plata. La gente lo ha entendido eso. Ok. Pero en medio de esos dos pensamientos, Jesús expone lo que los teólogos han denominado la lámpara del cuerpo. Tema que sin lugar a dudas tiene que ver con finanzas y el motivo del corazón. El texto dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, te lo voy a traducir versión José Diseño, si tu mirada es sincera, si miras en forma correcta en relación al dinero, estás sano en cuanto al motivo. Porque eso es lo que viene hablando. Todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, es decir, si tu mirada no es sincera en relación al dinero, tienes motivos incorrectos, estás mal en cuanto al motivo. En cuanto al dinero te refieres, todo tu cuerpo está en tinieblas, tienes que arrepentirte. Mateo 6, 22, 23. Si analizamos en forma correcta, usando los medios de interpretación que nos presenta la hermenéutica, tomando en cuenta la relación del pensamiento y el texto con su contexto, podemos notar que el tema que Jesús viene tratando en el verso 22 y 23, titulado La lámpara del cuerpo, hace referencia al motivo correcto del corazón en el área financiera. De no ser así, quebrantaríamos los principios de la hermenéutica como medio de interpretación, descontextualizando el texto presente del texto que le antecede y del texto subsiguiente. Es imposible que Jesús esté tratando en los versos 19, del 19 al 21, un tema financiero, como también lo hace en el verso 24, y que en el desarrollo de los versos 23 y 22 y 23, que están en el centro del pensamiento, no está haciendo referencia al dinero. Diga, ay. En el primer pensamiento que Jesús presentó o presenta en los versos 19 y 21, trata el caso de no hacer tesoros en el cielo, acto que tiene que ver con finanzas, relacionado al motivo del corazón. En el segundo pensamiento registrado en el verso 24, Jesús trata el caso de no poder servir a dos señores, acto que está relacionado con el motivo del corazón en áreas financieras. Esto es lógico entender por la relación del pensamiento en el principio de contextualización, que en los versos 22 y 23, que está en el centro de los demás pensamientos, Jesús está haciendo referencia al motivo del corazón en el área financiera cuando expresa el caso de la lámpara del cuerpo. ¿Aló? Tomando en cuenta esta verdad que Jesús presenta, debemos cuidarnos de que el motivo del corazón sea el correcto en el área financiera para seguir recibiendo los grandes recursos de Dios. Porque, óigame, el poder financiero cuando viene de parte de Dios es paulatino, pero seguro. Pero todo viene como producto de la formación de un carácter.
Y esto es lógico en todo. Usted un banco lo clasifica para darle la clásica en tarjeta de crédito. Después de la clásica a usted le van a dar la dorada. Después de la dorada le dan la platinum. Y después de la platinum le dan las blacks. Son 4 tarjetas que cada una tiene que ver con capacidad. Cuantitativamente hablando, que usted la va a recibir de la capacidad cualitativamente hablando que usted tenga. No te van a dar la negra primero. O sea, no es bonito, no. El sistema te dice que debes comenzar con la clásica, la dorada, la platinum y la black. Y el sistema te va eligiendo. Ahí no es cuestión de que yo soy amigo tuyo y te me meto por acá y tal, te voy a dar este. No, el sistema te va eligiendo de acuerdo a los puntos que tú vayas adquiriendo en la fidelidad que tengas en pagos, en compras, en ventas. Créditos, porque un crédito que te da la tarjeta de crédito no es deudas. Cuando a ti te da un banco una tarjeta de crédito es un poder crediticio, es una confianza que el banco tiene en ti, te está entregando un poder financiero. Está acá. Poder financiero. Ahora me llamó el banco. Y en Maracaibo, en la oficina central, la principal de Maracaibo, me están esperando 2 tarjetas de crédito. Las black, las 2 negras me las entregaron ya. Yo tengo que llegar al banco el martes, entregar las platinum y díganme las black. Con una capacidad que si le digo usted cae para atrás. Pero ¿qué tiempo tengo yo con el banco? ¿Cómo he venido siendo fiel? ¿Cómo he venido ajustándome los pagos? ¿Cómo he venido pagando un carro que me entregaron sin atrasarme, sin entrar en morosidad? ¿Cómo he venido pagando el préstamo que me dieron? ¿Cómo he venido pagando a tiempo las tarjetas de crédito sin entrar en morosidad? Entonces ellos están viendo la capacidad que yo tengo desde el punto de vista cualitativo y me dan capacidad desde el punto de vista cuantitativo. Y voy trabajando. Y eso cómo me ha beneficiado a mí. Muchísimo me ha beneficiado financieramente. Pero también hay que tener capacidad, que se lo decía Kenneth. Y ahí le aprobaron una tarjeta de crédito, pero hay que tener capacidad para trabajar con ellas. Porque si tú no tienes capacidad para trabajar con las tarjetas de crédito, te vas a desenfrenar y todo lo que tú ves todo lo que tú veas lo vas a querer comprar. Y no sé, tienes que tener mucha medida porque lo vas a querer comprar, porque tienes en tus tarjetas dinero, plásticos en dinero, tienes dinero en plástico. Entonces el problema no es raspar, sino cuando el banco te haga el corte, ¿cómo tú vas a pagar? Si tienes capacidad para pagar. Entonces tú mismo mides la capacidad que tienes. Y midiendo tú mismo la capacidad que tienes cuidado de ti mismo, manteniendo el motivo correcto en el corazón y Dios le da un codazo a Cristo. Ese hay que aumentarle. Porque tiene principios de reino. Está acá. Y no se desenfrena. Raspa, 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 raspa. Y cuando venga, raspa. Él le dice, no hay que hacer, tiene que vender hasta la mujer, hasta la suegra, hasta la casa, va a pagar todo. Entonces hay desajuste financiero y empieza padre ahora mismo. Oh Dios mío, yo declaro esta deuda que se paga. Oh Dios mío. Y le dice a Cristo, yo te mandé que estuvieras raspando así desenfrenadamente, que no tuvieras capacidad, que no tuvieras medida, que no fueras orgullo, que tuvieras poder de gerenciar, que fueras un gerente con lo que te estoy entregando, que administre bien las cosas. Yo te mandé a ser desenfrenado. No, Señor, yo no te voy a pagar eso. Yo no te lo voy a pagar, y si te lo pago es por misericordia. Yo doy gracias a Dios que Cristo está a la diestra del Padre. Dice, pagásela, chico. Cristo le dice para pagásela. Va a reventar, pagásela, papá. Ese es mi hermano, pagásela. Dios dice, siempre voy al cagüeto, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Dios manda el Espíritu Santo y pone a alguien que te dé una ofrenda y vas y paga. Por misericordia, te equipa, te salvaste. Ay, mi madre. Todo tiene que ver con qué? Con motivos. Eso es en todos. Eso es un principio sine qua non que se da en todo. ¿Ok?
El indicativo que me muestra a mí que estás preparado para recibir de parte de Dios riquezas por tener motivos correctos en el corazón es cuando es fácil para dar. De todo. Métase esto en la cabeza. ¿Se puede poner uno así? Voy a hacer que me caiga yo acá. Óigame. De todo lo que tu mano recibiere, debes de diezmar al Señor. De todo. Porque nada de lo que tú tienes es tuyo. Yo le voy a hablar acá, en este tópico le voy a hablar a usted lo que es el diezmo y el cientésimo. Que todavía cuando usted diezma es una medida muy pequeña que usted le está dando a Dios, porque Dios no se merece su diezmo, Dios se merece su cientésimo. Todo el dinero que usted tiene es de Dios. Entonces, si sabemos que todo el dinero que tenemos es de Dios, tenemos que ser tan malagradecidos y tan ingratos para ni siquiera el 10% darle a Dios. Indica que usted tiene una casa y usted se va para el Zulia y vendió la casa por 800 millones de bolívares. 800.000 bolívares la vendió. Usted debe diezmar de esos 800.000 bolívares. Porque es fácil diezmar de 10.000, pero como son los trancos de serrucho cuando son 80.000. Se nos tranca el serrucho. Porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho no eres. ¿Aló? ¿Están acá? Eso me dice que tienes problemas con dinero. Eso me dice que tienes filalguria. Eso me dice que no estás preparado para recibir, porque no eres bueno para dar. Y lo que me dice a mí que tú estás preparado para recibir es cuando tú eres bueno para dar. Que fácilmente, conforme diezmas de 1.000 bolívares, diezmas de 100.000, diezmas de 800.000, que no tienes ningún problema para dar. Porque repito, es fácil diezmar de 100, pero ¿quién diezma de 800? Porque ¿quién le va a vender la moto? La vendió, él debe diezmar del dinero que recibió de esa moto, él debe diezmar. Pero él se la da de vivo, yo me la doy de vivo. Y nos hacemos el tonto. No diezmamos. Eso me dice a mí que tú tienes problemas con el dinero, tienes problemas con el dinero. ¿Aló? Entonces hay evangélicos que administran ellos el dinero. Ellos deciden si dan o no dan, dónde dan. ¿Está aquí la gente, Kenneth? Yo no oigo a nadie. ¿Usted está aquí? Entonces es allí donde tú vas a probar tu corazón. El corazón de los hombres se prueba, ¿sabe dónde? En la abundancia de lo poco, de lo fiel que fuiste en lo poco. Te voy a poner una verdad paralela para que me agarréis. El área más difícil de ser santo es cuando estás solo. Porque delante de todo el mundo tú vives de santidad, tú vives de apariencia. Pero ¿por qué no habilitas la encratén, el dominio propio, y cuando estás solo decides no pecar? Porque ahorita el hotel donde estoy metido yo es pura pornografía. 4 canales pornográficos ahí, pero pornográfico de látigo. Yo demuestro si soy santo o no, porque estoy solo. A mí nadie me está viendo. Cierro bien las cortinas, tranquilo, y pongo y las veo. Y cuando salgo del cuarto, entonces cuando yo quiero vivir de apariencia, no. Demuéstrale a Dios que tú eres santo cuando estás solo. Demuéstrate a ti mismo la capacidad de ser santo cuando estás solo. ¿Sí está acá? Y si yo veo, Olenia, que yo no tengo dominio para dominar esa área, entonces evito de hospedarme
en hoteles donde haya esa basura, porque yo sé que no tengo dominio, entonces huye de la fornicación. Pastor, ¿sí o no? ¿Huye? Porque qué falta me ha hecho Escipio de eso. Y gracias a Dios por la atención que me dio Kenneth y que me da Ruth, que son muy atentos a mí, la atención que me da la alcaldesa, Orlenia de la camioneta, y verme a buscar para los aeropuertos. Yo agradezco todo eso. Eso está bien, a su nombre gloria, pero no hay como quedarme en un sitio, hermano, una casa de santos, donde no haya esa basura y no eres tentado para eso. Pero yo demuestro ser santo, yo decido, yo soy el que decido. Igual, decide que tú tienes capacidad para recibir cuando recibes lo mucho, y de lo mucho das como das de lo poco. Porque a Dios no lo mueve la medida. Porque aquella mujer dio dos blancas y dio más que los ricos, porque los ricos dieron de lo que les sobraba. Porque Dios no ve lo que tú das, Dios ve lo que te quedó. ¿Aló? Porque lo que das a lo que te quedó, de lo que te quedó a lo que das, es lo que mide el motivo de tu corazón. Porque si yo tengo un billete de 5, lo único que tengo son 5 bolívares y yo lo doy, yo di más que cualquiera que dé un cheque de 100 millones, porque yo di todo lo que tenía. Tuviste 100 y te quedó mucho, pudiste haber dado más. Entonces es donde se mide el motivo, donde tú mismo eres un termómetro y tienes un termómetro interno que tú sabes que en esa área estás mal y que tienes que cambiar. Punto. O sea, Dios no puede ser burlado, como tú no te puedes engañar a ti mismo. Tú sabes que tienes que cambiar en esa área, que tienes problemas con el dinero, que tienes problemas con el billete, que no tienes motivos correctos, que te cuesta dar, que te cuesta diezmar, que te cuesta ofrendar. Que lo tuyo es plata, lo tuyo es filarguria, lo tuyo es enriquecerse, lo tuyo es... ¿Y qué dice Jesús? ¿De qué le sirve al hombre que gane todo? ¿De qué le sirve que gane todo? Y Jesús te habla de una parábola de un tipo que agarró y lo tuvo todo y ensanchó sus granjas y todo, y veía eso y todo. Y, pero ¿y si mañana vienen a buscarte? Si mañana viene la perona a buscarte, viene la muerte a buscarte, ¿qué vas a hacer con todo eso? ¿A quién te lo va a dejar? ¿Aló? Cuando te desprendes de lo material para alcanzar lo espiritual, cuando para ti vale más lo que Dios, lo de Dios y todo lo relacionado a Él, cuando vale más esto que tu dinero y tus bienes, según las Escrituras, la generosidad es un principio para prosperar. Y esta tiene que ver con el motivo del corazón. Quien no es generoso con sus bienes no es apto para recibir las abundancias de Dios. Debemos entender que nada de lo que tenemos en bienes no los llevaremos. El aportar para el reino de Dios es la mejor forma de transferir nuestros bienes a la eternidad. Lo leímos, Jesús dijo: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. Tíralo para allá. Di un ejemplo: cuando John Kennedy murió, su contador, su hijo le preguntó al contador: ¿cuánto dejó mi padre? Y el contador le dijo: todo, porque nada se puede llevar. ¿Qué usted se va a llevar? Dígame, ¿qué se va a llevar? Nada. El generoso, Proverbios, Isaías 32:8 dice así. Tiene que ver con la generosidad, principio para recibir. Cito: el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado y prosperado por Dios. ¿Qué te parece eso? Jesús dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. El término que se utilizó para hacer referencia a las riquezas del arameo es mamón, del arameo, ni del griego ni del hebreo, del arameo, mamón, que indica el Dios de las riquezas. El término mamón, oído, en sí mismo no indica ni representa el dinero, sino a la codicia que se tiene por el dinero. Hasta el punto que le quitas al Dios mamón su lugar,
ocupando su lugar para hacer del dinero un presente para ti mismo. Es decir, la codicia que se tiene por el dinero es un mamón interno en ti. Porque ni siquiera le vas a ofrendar al Dios, al mamón, sino que tienes un mamón interno que ya quitaste el lugar al mamón y te ofrendas a ti mismo. O sea, te pagas y te das el vuelto. Ni siquiera a mamón eres fiel. ¿Qué crees tú que puedes hacer con Dios? Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán, o sea, prosperarán como las hojas verdes. Hay dos áreas en las que el hombre debe aprender a ser fiel a Dios: la adversidad y la prosperidad. El rey sabio Salomón registra lo expresado por Asur. Oiga bien esto. El rey Salomón dijo, no me des pobreza para que, y no me des riqueza. No, eso no lo dijo Salomón. Eso no lo dijo Salomón. Eso lo registró Salomón. Pero lo dijo fue Asur, hijo de Jaqueb. Eso lo dijo fue Asur, hijo de Jaqueb. Y lo registró Salomón. ¿Qué dijo Asur, hijo de Jaqueb? No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, y que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Eso lo dijo fue Asur, hijo de Jaqueb, no lo dijo Salomón. Salomón lo registró. Salomón no tenía que decir esto, si Salomón era rico. Ahora, vamos a estar claros. Una persona que se exprese así, Pastor Londoño, no sé si usted está de acuerdo conmigo con esto que voy a decir, una persona que se expresa así no está seguro de sí mismo. No me des riqueza, no voy a hacer que te niegue, ni pobreza no voy a hacer que me niegue de ti. No, yo sé si me das riqueza me voy al mundo, yo sé si no me voy, yo no me voy. Yo lo conozco, yo me conozco a mí mismo. Y tengo que decirle a Dios esto, Dios sabe quién soy yo. Porque yo vengo de un mundo de perderlo todo. Yo vengo de un mundo de perder mis primeras tarjetas que me dieron. Yo vengo de un mundo de perder mi primer carro 0 kilómetros que me dieron. Yo vengo de perder todo lo que Dios me dio por gracia, lo perdí por desgracia. Pero tuve años para volver a recibir lo que perdí. 7 años para que Dios me diera otro carro 0 kilómetros. Y más de 20 años para... Y más, ¿qué 20? Estamos hablando como de 28 años para que Dios me volviera a dar tarjeta de crédito. Porque las primeras tarjetas las perdí que eran del Banco Unión. Imagínese usted. Cuando era el Banco Unión, que se fusionó a Banesco. Y todavía estoy sufriendo las consecuencias porque yo soy cliente de Banesco y Banesco a mí me está castigando porque no me da ni crédito, ni carro, no me da nada. ¿Por qué? Porque estoy en el archivo de ellos que yo fui moroso con una de sus tarjetas aunque se las pagué. Por eso es la política de eso, me lo dijo un gerente de Banesco. No espere de Banesco nada, porque Banesco tiene una política, hermano, que el que le quedó debiendo tarjeta no le da más nunca nada. Así se arrepiente, así pida perdón, así traiga velas, así cambie lo que no, nunca más. Entonces, la adversidad, si no la dominamos, puede llevarnos a renegar de Dios. La prosperidad, si no la dominamos, puede llevarnos a olvidarnos de Dios. Para darle fuerza al tópico acerca del motivo correcto, voy a presentar 4 grandes, óigase, virtudes en las que se movió el patriarca Job, el cual lo llevaron a ser muy próspero ante los ojos de Dios. Leamos primero el pasaje que muestran sus riquezas y luego analicemos las virtudes en las que se movió y se mantuvo para obtener todos estos bienes. Job se movió en estas 4 virtudes antes, durante y después de la tribulación. Antes, durante y después de la tribulación se mantuvo. Y poseía una hacienda de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, además una servidumbre muy numerosa. Este hombre era más rico entre todos los orientales, no era el más rico, no era el que estaba entre los más, era el más rico.
Entonces el Señor les dijo, hablando con Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra? Es un hombre justo, primera virtud, recto, segunda virtud, temeroso de Dios, tercera virtud, y apartado del mal, cuarta virtud. Analicemos. Justo, relativo a sus obras, su manera de conducirse en la vida, esto es obra de justicia. Recto, relativo al motivo del corazón, a los móviles que lo llevaban a hacer las cosas. Temeroso de Dios, relativo a su devoción, adoración, a una entrega. Y apartado del mal, relativo a una determinación, una decisión, tiene que ver con el dominio propio. ¿Aló? Para complementar este tópico en relación al amor al dinero, tengo un pensamiento plasmado por el escritor Tom A. Simon en su libro titulado Tentaciones que enfrentan a los hombres. En nuestra próxima clase presentamos este pensamiento. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.